palabra del Señor. Vamos a orar, les ruego que me acompañen a orar. Señor, te ruego en el nombre de Jesús, bendito Dios, Señor, sabiendo de tu fidelidad, de tu misericordia, que nos acompañes ahora que nos aproximamos a tu palabra, Señor. Te doy gracias, sinceramente, este ha sido un espacio, Señor, intenso, emotivo, y te doy gracias, Señor, porque hemos podido adorarte, alabarte, reconocernos el uno al otro. Pero llega el momento, Señor, en que tú hablas. Y ahí todo enmudece, Señor. Ahí todo calla. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe. Señor, que tu Espíritu Santo nos tranquilice y calme esta ansiedad. Solo tu presencia hace la diferencia, Señor. Solo tu presencia. Cantábamos, Señor, hace un momento, la única razón de nuestra adoración eres tú. Y aquí estamos, Señor, un grupo de tus hijos. Padre Santo, queremos escuchar tu voz. Despeja tensiones, ansiedades, y que tu Espíritu Santo, poderoso, Señor, alcance la profundidad de nuestra alma. Tú sabes, Santo Dios, en qué condición hoy estamos en este lugar, en qué condición está nuestro corazón escuchando, leyendo, pensando tu palabra, mi Dios, y en la certeza y convicción de que tú eres un Dios de propósito y de saber y entender, Señor, de que antes que la palabra esté en nuestra lengua, tú ya la conoces. Creemos en el nombre de Jesús que hay un propósito de por qué nos has traído y por qué nos has confrontado con la palabra que hoy nos vas a entregar. Que sea tu reflexión, que sean tus mandamientos, pero gracias, Señor, que nada interrumpa, que nada obstaculice, Señor bendito, que nada amedrente a tu rebaño, de modo que tu gloria, Señor, sea poderosa en nuestras vidas. Santo eres, santo eres, santo eres. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, tenemos nuestra Biblia abierta en el capítulo 5 de Mateos. Y hemos comenzado a explorar el Sermón del Monte. Y estamos en las bienaventuranzas, que son 8, y que definitivamente muestran, como lo hemos dicho estos domingos, el carácter, el perfil del discípulo de Jesucristo. Dijimos que no son 8 tipos de personas diferentes, no son 8 caracteres distintos, sino que es la suma de todos ellos lo que Jesús comparte con sus discípulos debe ser el verdadero cristiano. Y anteriormente dijimos que esta enseñanza de Jesús se enmarcaba en este propósito de Dios de bendecir y de alcanzar a través de su comunidad lo que era la realidad de su reino, que ahora se acercaba y que se hacía presente, ¿verdad? Y se comenzaba a hacer notorio a través de la obra de Jesucristo. Arrepentíos, decía Jesús en su prédica, porque el reino de los cielos se ha acercado. Por consiguiente, este reino, ¿verdad?, tiene súbditos. Este reino tiene un rey, que es Jesucristo, ¿verdad? Pero también tiene súbditos. Y al tener súbditos, los súbditos también tienen mandamientos. Hay un tremendo error
al pensar de que por el hecho de estar en la gracia no hay nada que obedecer porque Él lo perdona todo. Eso no es así, ¿verdad? Hay mandamientos, de todas maneras, hay ordenanzas. De modo que Dios, como lo ha hecho a través de toda la historia del hombre, hoy, a través de esta comunidad, que es su iglesia, quiere bendecir la tierra, el mundo, las familias. De modo que esta comunidad sea capaz de soportar la presión y la tensión de lo que significa vivir la realidad de Dios en sus vidas. Por consiguiente, vimos también, ¿verdad?, que esta realidad comunitaria que Dios de alguna forma viene elaborando, primero a través del matrimonio, después a través del pueblo de Israel y ahora a través de la iglesia, tiene ese propósito. De modo que aquellos que conforman la iglesia deben entender ciertos principios y ciertas normas que Jesús enseña a los integrantes de esta comunidad, de su iglesia, sus discípulos. Por consiguiente, también dijimos en algún momento que esta palabra y esta enseñanza de Jesús no era para los simpatizantes ni para los meramente creyentes, porque la diferencia, y lo hemos dicho hasta la saciedad y lo seguiremos diciendo, la diferencia entre un discípulo y un creyente es la vida, absolutamente. El discípulo muere, el creyente solo llega hasta el límite de lo que cree. Y muchas veces hemos mencionado este versículo que aparece en la carta de Santiago, cuando él señala que hasta los demonios creen y tiemblan. Por consiguiente, estamos a puertas, ¿verdad?, de comprender que esta enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte es una enseñanza que marca definitivamente este sustento, esta base, ¿verdad?, este fundamento de lo que el discípulo o la discípula de Jesucristo debe vivir o debe ser en la realidad de un mundo que rechaza absolutamente todo lo que es de Dios. Y lo primero que dijimos, abordaba Jesús, era el carácter y el corazón. Hemos hablado de 4, hemos hablado de bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran. El domingo pasado vimos bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hoy día quiero que examinemos, ¿verdad?, bienaventurados las tres siguientes, ¿verdad? Bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los de limpio corazón y bienaventurados los pacificadores. Dijimos, ¿verdad?, también hace unos domingos atrás, que acercarse al Sermón del Monte no era un desafío humano del deseo y el anhelo de ser, entre comillas, buenos, como muchas veces se entendía este Sermón del Monte. No era un compendio de normas éticas, morales, para ser correctos ciudadanos y personas simpáticas y agradables a los ojos de los demás. Dijimos que necesariamente, ¿verdad?, el entender esta enseñanza de Jesús debía hacerse a través de la transformación del corazón del discípulo. Y por eso que Jesús plantea derechamente las primeras 2 bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu y bienaventurados los que lloran. De tal modo, ¿verdad?, que desde el comienzo Jesús señala definitivamente la trascendencia del arrepentimiento y del quebrantamiento en la vida de aquel que quiere seguir a Jesús. Pues recién, desde ese prisma, desde esa experiencia de arrepentimiento y de quebrantamiento, comienza a obrar en él una transformación de vida. Si no existe, ¿verdad?, ese proceso de quebranto y de arrepentimiento, ese proceso de clamar desde lo más profundo del corazón, el reconocimiento de que sin Dios no soy nada, y si Dios me falta, yo no existo, y a pesar de poder tener mucho o tener, en fin, recursos, si Dios no está, soy el más pobre, soy el más mísero, porque solo Dios, ¿verdad?, valida mi vida. Esa condición de humildad, de quebranto, ¿verdad?, más, ¿verdad?, este arrepentimiento de llorar delante de Dios, de llorar mi pecado, de llorar mi arrepentimiento, ¿verdad?, comienza a provocar en mí la transformación necesaria del poder de Dios
para precisamente yo adentrarme en la realidad de lo que es las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Pero también dijimos el domingo pasado, ¿verdad?, que la experiencia con este Dios, la experiencia con el perdón de Dios, la experiencia de la realidad de Cristo en mi vida, desborda al discípulo. Es decir, no, después de esa experiencia de quebranto y de arrepentimiento, de reconocer su pobreza espiritual, de llorar su pecado, ¿verdad?, es tan fuerte la transformación que se produce en ese corazón que comienza a desbordarse la vida de este discípulo o de esta discípula. Y empieza a experimentar, ¿verdad?, un cambio. Por ejemplo, aparece esta característica o esta virtud que es tan escasa y que es la mansedumbre. ¿Se acuerdan que la definimos? Y aparece también de alguna forma, ¿verdad?, este deseo y esta hambre de justicia. Es decir, yo comienzo, y hoy día uso esto como introducción, comienzo a entender que mi vida no solo está explicada en mi relación con Dios, ¿verdad?, sino que también en mi relación con mi prójimo. De modo que este evangelio no es un evangelio privado, no es un evangelio particular, no es un evangelio egoísta, que de alguna forma me lleva a levantar, ¿verdad?, sacrificios, a pegarme en el pecho o a vivir una relación absolutamente hermética con Dios y lo demás no me importa. Porque esta transformación del carácter y del corazón del discípulo, ¿verdad?, desborda. ¿Se acuerdan que vimos algunos pasajes? Vimos el caso del ciego de nacimiento el domingo pasado. Cuando le preguntaron al ciego de nacimiento, ¿quién te sanó? Te apuesto que fue ese pecador o ese, no sé, ese mal hablado. ¿Se acuerdan la respuesta del ciego de nacimiento? La verdad que no sé si es pecador o no. Lo único que sé es que era ciego y veo. Es decir, hay una experiencia, ¿verdad?, que se produce en la vida del discípulo que se hace notorio para los demás. O vimos la declaración de Pedro y de Juan en la iglesia primitiva, ¿no? Cuando los quisieron callar, ellos dijeron, no podemos callar, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De modo que estas dos primeras bienaventuranzas me impulsan y comienzan a afectar mi carácter. Aparece esta sed de justicia. ¿Se acuerdan que vimos 3 dimensiones de la justicia el domingo pasado? Pero a continuación, ¿verdad?, vienen otras virtudes que acentúan, por favor, y esto es importante que lo entendamos, porque nos ayuda a entender la diferencia entre ser creyentes y ser discípulos. Aparece la misericordia. Y la misericordia, ¿verdad?, es una virtud que solo es posible explicarla en la relación, ¿verdad?, con un tercero, con un prójimo. Todas estas virtudes, ¿verdad?, que afloran en esta realidad de Dios en la vida del discípulo, se explican, se entienden en su relación con otros. Por consiguiente, nosotros podemos entender que la obra que Dios hace tiene un propósito y un sentido de testimonio. Si nadie en tu trabajo sabe que tú eres cristiano, quiere decir que no eres cristiano. ¿Me entiendes? Si nadie en tu curso sabe que tú vas a la iglesia, es porque tú no eres cristiano. Si tu forma de hacer negocios y tu manera de entender el matrimonio, ¿verdad?, es exactamente igual que aquellos que no conocen a Dios, ¿cuál es la diferencia de que tú te autodenomines cristiano? ¿Te consideras cristiano porque vienes a la iglesia? Eso es lo que está hablando Jesús. Por consiguiente, cuando Él habla de esta transformación y del carácter, ¿verdad?, necesariamente aparecen estas virtudes que desbordan la vida del discípulo, porque la obra la ha hecho Dios en esa vida. Y la misericordia, por ejemplo, nace a partir de la compasión que este discípulo tiene por la miseria humana. Y en vez de caer, ¿verdad?, en el juicio, en la discriminación, en el rechazo, en esa valoración
muchas veces humana, ¿verdad? Al ver la miseria humana, y cuando hablo de miseria no solo hablo de pobreza. Cuando hablo de miseria, ¿verdad? Hablo de esa expresión humana, ¿verdad? Que no tiene ni reconoce a Dios en su vida. Es digno de compasión. Pero este corazón transformado siente compasión. Es misericordioso. Y no solo eso, sino que además aflora, ¿verdad?, este sentido de paz. Bienaventurados los pacificadores. Es decir, aparece, ¿verdad?, esta virtud en este hombre, en esta mujer, que está siendo transformado, que ha quebrantado y se ha arrepentido, ¿verdad?, que ha permitido la obra de Dios en su vida, este carácter y este perfil que le permite conciliar, reconciliar, construir puentes, mediar, llevando la paz, llevando el entendimiento. Y no se ve involucrado, porque además es manso, no se ve involucrado en la provocación, hasta tal punto, ¿verdad?, que es capaz de mantener la pureza de su corazón. Es decir, el ejercicio de esta virtud de la paz no está vinculada a motivaciones humanas, ni políticas, ni sociales, ni económicas, ni siquiera religiosas, porque además es un hombre, una mujer de corazón limpio, puro. De modo que la motivación que le induce, ¿verdad?, a vivir en esa dimensión es solamente la gloria y la honra de Dios. ¿Por qué? Porque es su discípulo. Entonces Jesús, cuando perfila, ¿verdad?, este carácter, está hablando de personas, ¿verdad?, que no adhieren, y no digo que se enclaustren, ni que se alienen de una realidad. Lo que está hablando de Jesús, ¿verdad?, ese es un grupo de hombres y mujeres que son capaces, fíjense, lo vamos a ver el próximo domingo, de este domingo al siguiente, inmediatamente Jesús aborda, ¿verdad?, la realidad de la influencia de sus discípulos. Inmediatamente después de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque estos hombres y mujeres, ¿verdad?, que han sido renovados, que han sido perdonados, que han sido restaurados, que han nacido de nuevo, ¿verdad?, porque se han quebrantado y se han arrepentido y Dios ha obrado poderosamente en sus vidas, se transforman, ¿verdad?, en estos súbditos que llevan adelante la obra de Dios en sus vidas. Pero no por motivaciones altruistas, no por la búsqueda de la honra personal o el reconocimiento de algún sistema político, económico, social. Pablo decía, ¿verdad?, en Corintios, que Dios nos había dado el ministerio de la reconciliación. Incluso dice en el capítulo 5 que somos embajadores en nombre de Cristo. Abra su Biblia. Capítulo 5 de 2 de Corintios. Mira lo que dice. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Fíjense que son dos elementos que Pablo incorpora en su carta a los hermanos de Corinto. Tenemos el ministerio de la reconciliación, y este ministerio de la reconciliación nos hace ser puentes, nos hace ser embajadores del mensaje del Evangelio y de un discurso, ¿verdad?, de una realidad espiritual, teológica, que cambia las vidas. Reconcíliense con Dios. Y para poder vivir la experiencia de gestionar este ministerio de la reconciliación y
y ser investidos, ¿verdad?, de esta vestidura de ser embajadores, requerimos el carácter adecuado. Yo no puedo pretender hablar de Jesucristo, ¿verdad?, en mi trabajo, si repetidamente, ¿verdad?, yo llego atrasado, ¿verdad?, murmuro en contra de mi jefe, no ejecuto mi trabajo. No puedo hablar de Jesucristo a mis hijos, ¿verdad?, si mi relación con mi esposa es de abuso y de maltrato. No puedo hablar de Jesucristo limpiamente, ¿verdad?, porque la verdad que mi corazón, mi vida, no es consecuente con lo que Dios nos ha dado. Por consiguiente, cuando hablamos de estas virtudes, cuando hablamos de este carácter, está impregnado en ello, ni más ni menos, que el propósito que Dios le ha dado a la iglesia, le ha dado a sus discípulos para compartir este evangelio. Todos sabemos, ¿verdad?, las exigencias de un embajador, ¿no es cierto? Las exigencias para ocupar el rol o la función de un embajador son altísimas, altísimas. Y hoy en nuestra legislación, ¿verdad?, nuestra política internacional, en fin, y todo este orden jurídico, ¿verdad?, internacional, establece, de modo que cuando hablamos de este concepto de ser embajador, en el fondo no es ni más ni menos que aquel representante de otro país, de otra nación. Somos representantes de Dios, del reino de Dios. Por consiguiente, queridos, por eso que es importante entender que lo que Jesús está delineando, ¿verdad?, no son características deseables, no son metas humanas que Él plantee derechamente para que tú te esfuerces en ser bueno, sobre todo cuando tenemos un temperamento agresivo, porque una cosa es el carácter y otra cosa es el temperamento, ¿no es cierto? Lo que está diciendo Jesús es que hay una obra que Él hace de transformación en tu vida, porque tú estás llamado a ser embajador y tú estás llamada, ¿verdad?, a llevar ese ministerio de la reconciliación en tu vida. En medio del lugar que Él te ha puesto, en las relaciones interpersonales que te ha dado, ¿verdad?, con las influencias y con todo aquello que te rodea. Por consiguiente, para poder vivir esta realidad necesitamos del Señor. El domingo pasado, ¿se acuerdan el versículo? Incluso pusimos una canción hermosa, ¿no?, para entender que esto es parte de un proceso. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Pero tiene que haber un comienzo. Tiene que haber un comienzo, porque estamos llamados, ¿verdad?, a través de estas virtudes a expresar la realidad del reino de Dios. De modo que si no entendemos esto, si no vivimos esto, no hay ninguna diferencia en nosotros respecto de aquellos que no conocen al Señor. Y nuestra vida entra derechamente en una letanía, en una rutina, en una religiosidad. Y nos acercamos a Dios cuando tenemos problemas, cuando estamos sin trabajo, cuando estamos diagnosticados con una enfermedad catastrófica, cuando vivimos el flagelo de la separación. Ahí nos acordamos y entramos y salimos. Vamos al mall, consumimos, compramos, ¿verdad?, pasamos la tarjeta hacia el local, pero no hay una transformación, una realidad de Dios en mi vida. Y fíjense que cuando uno analiza estas tres, los misericordiosos, los de limpio corazón, por ejemplo, los de limpio corazón, ¿cuál es la bendición de los de limpio corazón? Ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Es decir, el beneficio que Jesús le asigna, ¿verdad?, a estos hombres y a estas mujeres, tiene que ver con la intimidad misma con Dios. El de limpio corazón es aquel que mantiene pureza
en sus actos. Es aquel, ¿verdad?, que es transparente, que no es de doble ánimo, que no vive en un doble estándar. El de pureza de corazón es aquel que incluso a los ojos de los demás es ingenuo. Es el famoso nerd. Usted ubica a los nerds, ¿no? El de limpio de corazón, ¿verdad?, en la lógica y en la violencia del día a día, ¿verdad?, tiende a ser consumido, a ridiculizado. Es decir, nosotros estamos hablando, ¿verdad?, de una exigencia que de mutuo propio es imposible que podamos vivir. Y solo de esa forma, ¿verdad?, se empieza a plasmar en nosotros el propósito de Dios de influenciar, paradójicamente, de influenciar en la vida de otros. Todas estas virtudes, si ustedes las aprecian, ¿verdad?, tienen un dejo de debilidad frente a la lógica humana, frente a la realidad de la competitividad, una lógica de debilidad. Limpio de corazón, ¿verdad?, es aquel que siempre lo cree todo. El limpio de corazón, ¿verdad?, es aquel que entrega sin esperar recibir. ¿A qué se parece eso? Se parece a la definición que hace Pablo del amor en 1 Corintios capítulo 13. Pablo dice que el amor no busca lo suyo, no hace nada indebido, todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre, todo lo soporta. Pablo señala, es decir, si ustedes se fijan, estas virtudes están cimentadas, ¿verdad?, en esta realidad de Dios en nosotros, pero que de alguna forma nos han catapultado a través del amor que Él ha depositado en nosotros, porque no es una mera transformación, ¿verdad?, de carácter, no es una invasión, ¿verdad?, abusiva de Dios. Si usted revisa su Biblia en Romanos 5:5, usted va a encontrar, ¿verdad?, que la realidad espiritual que hay en esta transformación, donde afloran estas virtudes, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Abra su Biblia en Romanos 5:5. Y fíjese lo que dice. ¿Alguien lo puede leer? Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gracias, Jorge. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por consiguiente, queridos, si uno empieza a enlazar esta cadena, estos eslabones, uno se da cuenta, ¿verdad?, que lo que Jesús está enseñando evidentemente requiere la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, porque de mutuo propio, como decíamos hace un momento, es imposible poder vivir en esa dimensión. Y ese amor de Dios en nuestra vida nos permite vivir la experiencia personal de ser transformados, pero también nos permite la experiencia de adentrarnos con el prójimo, de ser misericordiosos con el prójimo, de ser mansos con el prójimo, de ser pacificadores, porque sustentamos nuestra existencia, nuestro nuevo nacimiento en una realidad que antes no teníamos y que es el amor de Dios en nosotros. De modo que nos presentamos ante el ser humano, nos presentamos ante la historia, nos presentamos ante el sistema y no reaccionamos frente a la provocación, frente a la agresión, porque nuestro sustento, ¿verdad?, y nuestra ciudadanía y nuestros principios están fundamentados, cimentados en la realidad de la presencia y del reino de Dios en nuestra vida. Y por eso, ¿verdad?, que autores como John Stott y otros más hablan de una nueva humanidad, hablan de una nueva creación, hablan de una nueva cultura.
Y tristemente hoy día vemos que en nuestra iglesia sucede exactamente lo mismo que sucede en un club de fútbol, que sucede en un partido político, que sucede en una junta de vecinos. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia está no en que Dios no esté presente, sino que la diferencia está en que no nos hemos quebrantado, arrepentido y no hemos entregado nuestra vida a Dios, de tal modo que la realidad de su amor pueda obrar y operar a través de nuestras vidas rendidas y entregadas a Dios. Al mero acto de provocación reaccionamos torpemente, impulsivamente. Ni siquiera nos podemos contener, porque la realidad del amor de Dios, la realidad del Espíritu Santo en nosotros, aún no llega a dominar nuestra voluntad, nuestra carne. Y mientras no entendamos esto, esto va a ser un sermón más de los muchos que hemos escuchado. Y algunos de nuestros hijos no querrán venir a la iglesia, ¿verdad? Porque nuestro testimonio es muy distinto de lo que decimos. Y tal vez algunos compañeros de trabajo, ¿verdad? No nos creerán, ¿verdad? Porque somos exactamente igual que el resto. Esa es la verdad. Y si no entendemos esto, ¿verdad? Queda solamente clamar por la misericordia de Dios. Generaciones, grupos sociales, familias, hoy día, ¿verdad?, existen una búsqueda de Dios. Y se toman caminos, ¿verdad?, alternativos y se buscan manifestaciones. ¿Por qué? Porque la iglesia no ha sido capaz de representar, de vivir, de testificar del amor y la realidad de Dios. Hermanos míos, por eso que nuestra aproximación a este Dios tiene que ser en humildad y reconocimiento. Si seguimos viendo el Sermón del Monte, queridos, vamos a ser desafiados en cada momento. Pero no para castigarnos, ni traernos, ¿verdad?, aquí adelante y a darnos del latigazo, sino porque en definitiva, ¿verdad?, debemos reconocer nuestra insuficiencia. Este mundo, esta sociedad, tu familia, tus hijos, tu trabajo, necesita el poder de Dios. Y ese poder de Dios solo es posible que obre a través de ti. Dios te ha dado el ministerio de la reconciliación. Dios te ha hecho embajadora. De modo que este es un desafío que bendice a los demás, porque este acto, ¿verdad?, de ser pacificador, de ser misericordioso, de ser manso, de tener hambre y sed de justicia, ¿verdad?, bendice a los demás. ¿Cómo Dios permite que haya pobreza en el mundo? Hay pobreza en el mundo porque nosotros todos los días seguimos acumulando. Hay necesidad en el mundo, ¿verdad?, porque unos pocos quieren tenerlo todo. Cada decisión política que se toma, ¿verdad?, respecto de una medida económica, judicial, la toma algún corazón en algún momento, en algún minuto de su vida. Y si ese corazón no es transformado, si ese corazón no es un corazón quebrantado y arrepentido de la realidad de Dios, lo más probable es que a pesar de las muy buenas intenciones, ¿verdad?, esa decisión tenga motivaciones no siempre las correctas. No estoy negando, ¿verdad?, la imagen y la semejanza de Dios en nuestra vida, en el ser humano, lo generoso que también hay en el ser humano. Lo que estoy hablando, ¿verdad?, es la realidad de Dios en la vida, de una vida, y perdone la redundancia, ¿verdad?, y la transformación poderosa y la cercanía del reino de Dios, ¿verdad?, que no tiene nada que ver, por muy buenas que sean las intenciones políticas, sociales, religiosas, económicas, lo que sea, que no tiene nada que ver con la obra de Dios, la obra transformadora de Dios. Y eso es lo que nos cuesta creer. Y somos nosotros, son ustedes, los llamados a hablar, a vivir, a experimentar, a enseñar, a pacificar,
a ser generosos, llamados, ¿verdad?, a examinar este corazón engañoso en la presencia de Dios, llamados a creer, llamados a entregar sin esperar recibir. El discípulo de Jesús. Y lo dijimos hace un par de domingos atrás. ¿Saben lo que pasa con estos discípulos? ¿Saben lo que pasa? Son perseguidos. Lo dice Jesús, la última bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados cuando por mi causa os persigan, os persigan. Personas así son vistas con desconfianza. No, por algo lo estáis haciendo. O sea, yo no... Mira, nadie da nada gratis en este tiempo. ¿Han escuchado esa frase, no? Este quiere algo, anda en busca de alguna cosa. Hasta nuestras relaciones más cercanas muchas veces son utilitarias. Porque el corazón nuestro es engañoso y perverso. Estos discípulos son perseguidos. Porque el sistema, ¿verdad?, no los acepta, los rechaza. Porque una vida así denuncia. Ya lo vamos a ver cuando veamos la sal y luz. Una vida así denuncia. No sé si le ha pasado alguna vez, ¿verdad?, en algún curso por ahí, en una universidad, un colegio, cuando hay un niño o una niña que saca muy buenas notas, ¿verdad? Hay que neutralizarla porque saca demasiadas buenas notas, eleva el promedio, no nos conviene, ¿no? Es casi como los sindicatos, ¿no? O sea, saquemos a alguien para afuera porque este compadre es decir, de alguna forma, ¿verdad?, los llamados a ser diferentes son observados. Y el primero que observa es Satanás. Por eso que es difícil que tú vivas el Evangelio. Por eso que es difícil, ¿verdad?, mantenerse y sostenerse. Por eso que vienen muchas veces estas luchas en nosotros. Desde que estoy con Cristo, pareciera, ¿verdad?, que el mundo se vino sobre mí. Y es porque muchas veces ofrecemos y liquidamos, ¿verdad?, el Evangelio. Ven a Jesucristo y se te acabarán todos tus problemas. No es así. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por consiguiente, ¿verdad?, lo que está implícito en esto, ¿verdad?, este anhelo de tener este perfil y este carácter, a veces comprender lo corrupto del corazón, tiene un precio. Entender que estamos llamados a ser perseguidos. Y no digo que vengan en la noche a buscarnos, ¿verdad?, con una metralleta y nos lleven al patio y ahí nos fusilen. O nos decapiten, como hoy está ocurriendo en otros lugares. Pero sí a sentir el rechazo. Y en ocasiones incluso la discriminación por pensar, vivir, hablar, actuar diferente. Y ahí surge esta tensión, ¿verdad?, entre querer ser aceptados o aceptar el ser rechazados. Porque Dios nos hizo gregario, entonces sufrimos. Y de alguna forma queremos, ¿verdad?, ser aceptados, porque eso es natural. Dios mismo nos colocó eso en el corazón. De modo que no es fácil, queridos. Y por eso nos necesitamos como iglesia también. Estamos reunidos hoy día acá, pero en algunos momentos nos distribuimos allá afuera. Unos se van a Ñuñoa, otros se van a La Reina, otros se van a Maipú, otros se van a Santiago Centro. Pero la iglesia de Dios se distribuye. Y aquí nos animamos y aquí intercedemos el uno por el otro, pero llamados a vivir, ¿verdad?, esta realidad con un carácter transformado y con este ministerio de la reconciliación y con la realidad de ser embajadores en nombre de Cristo. Incluso Pablo dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Vamos a quedar hasta aquí, hermanos queridos.
Les animo a que en un acto de oración personal íntima, ahí en el lugar donde tú estás, tú puedas examinar ante los ojos de Dios tu vida.